Buenas Buenas noches. noches, licenciada. Buenas noches, qué gusto saludarlos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. Vamos a dar unos minutitos para poder dar inicio a nuestra clase. Bueno, buenas noches a todos. Me da gusto saludarlos nuevamente. Espero que les haya ido bien en su examen del día lunes. Les quería hacer una pequeña observación. Vean, ya era nuestro segundo examen parcial y muchas personas, yo intenté pues compartirles las instrucciones generales en Classroom para evitar cualquier tipo de confusión. Sin embargo, hubieron personas que al terminar su examen pues estaban preocupadas porque no habían marcado como tarea asignada o como tarea enviada. Yo les pido de favor y como consejo de que por favor leamos las instrucciones. Yo por eso, como les comento, ¿verdad? Trato la manera de tanto, se pueden percatar tanto en las tareas, comprobaciones, también en el material que yo les comparto. Yo, en la medida de lo posible, pues trato de ser lo más específica posible para tener cualquier tipo de confusión. Sin embargo, personas pues me estaban indicando si tenían que marcar la tarea, si que la habían enviado, pero no se habían percatado, no se recordaban si habían marcado. Entonces, eso fue una instrucción que yo di de manera general. Yo indiqué que al ser una evaluación, pues Classroom automáticamente lo toma como un trabajo enviado, ¿verdad? Entonces, no se preocupen de eso, pero sí, mi consejo en sí es que por favor leamos instrucciones. Otra cosa que les quiero comunicar es de que tengo entendido que tienen examen programado para el día viernes a las 7 de la noche del examen de civil con el licenciado Carlos Vázquez. Esto en atención a que no tuvieron la oportunidad de realizarlo el martes que se suspendieron las clases por la tormenta Julia. Entonces, yo el día viernes, perdón, tenía programado realizar el examen extemporáneo. Entonces, por favor, escúchenme y vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Para los compañeros, el día viernes no tenemos clase, ¿verdad? Porque ustedes tienen, perdón, examen de derecho civil. ¿Estamos bien con eso? A las 7 de la noche. No sé si ya lo saben y si no, se los comparto. El día viernes a las 7 de la noche tienen examen con el licenciado Vázquez de Derecho Civil. ¿Estamos bien con eso? Sí, licenciada. Gracias. Muy bien. El examen extemporáneo yo lo voy a realizar el día miércoles de la otra semana, es decir, el día miércoles 26. Para las personas que no tuvieron la oportunidad de realizar su examen parcial el día lunes, ustedes tienen toda la semana, ¿verdad? Lo que resta de la semana hasta el día lunes siguiente, que sería, permítanme, el lunes 24
para poder indicarme el motivo por el cual ustedes no pudieron realizar su examen en el día y hora programado. Tuve compañeros que sí se excusaron, indicándome, ¿verdad?, que por motivos netamente personales, laborales y demás, pues no tuvieron la oportunidad de realizarse su examen. Pero para estos compañeros, por favor, necesito que nuevamente me envíen la solicitud indicándome que se van a hacer su examen extemporáneo el día miércoles. Entonces, otro miércoles no vamos a tener clase por mí porque yo tengo que pasar el examen extemporáneo. ¿Estamos bien con eso? ¿Con esas instrucciones? Sí, Sí, muchas licenciada. gracias. Muy bien. Entonces, repito brevemente. El día viernes no nos conectamos a Meet porque ustedes tienen examen de Derecho Civil a las 7 de la noche. El próximo miércoles yo tengo que pasar examen extemporáneo para los compañeros que tienen que realizarse esta evaluación. Tienen hasta el día lunes 24 para poder realizarme o hacerme llegar, mejor dicho, ¿verdad? El motivo por el cual ustedes no pudieron realizar su evaluación el día lunes. Por favor. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, licenciada. Muy bien. Les comento que para la clase de hoy vamos a leer algunos artículos de la ley del organismo judicial. Por favor, entonces, para que la tengan a la mano. Y si me pueden apoyar descargando la ley de la Policía Nacional Civil, por favor. Entonces, en el transcurso de la clase, yo les voy a indicar ya cuando vamos a hacer uso de estas dos leyes, pero para que las tengamos presentes, la ley del organismo judicial y la ley de la PNC. Entonces, sin más preámbulos, ¿alguien tiene alguna duda con las instrucciones? ¿Comentario? ¿Observación? No, claro. No, licenciada. Sí, por favor, la PNC 1197, José. Gracias. Bueno, entonces me voy a permitir compartirles pantalla. Solo me confirman si logran ver mi pantalla cuando yo les pida el apoyo, por favor. Solo me pueden indicar si logran ver de manera correcta la pantalla. Sí, Sí, Muy bien, licenciada. Sí, licenciada. gracias. ¿Me escuchan de manera correcta? Sí. Sí. Perfecto. Gracias. Bueno, gracias. El tema que hoy vamos a platicar es acerca del control social y la utilidad del derecho. Perdón. Podemos iniciar indicando que el control social pues comprende aquellos mecanismos mediante los cuales la sociedad ejerce su dominio sobre los individuos que la componen con el fin de garantizar la estabilidad de esta misma. Es decir, el control social busca garantizar que las personas se sometan a las normas de convivencia, entiéndase, ¿verdad?, a través de las leyes y los mandatos para así obtener un satisfactorio proceso de socialización en donde prevalecen los derechos y el respeto. Podemos hablar acerca de sus características. Podemos hacer mención de 5 de ellas. Primero que nada, podemos indicar que son normativas o prescriptivas. Esto en atención a que a través del control social se estatuyen normas de obligatorio cumplimiento para los integrantes de la sociedad. Aquí podemos hablar de las leyes en sí, ¿verdad? Las leyes son necesarias para que nosotros sepamos de qué manera tenemos que actuar. También podemos indicar que son sancionadoras. Esto en atención que cuando se produce la violación o el incumplimiento de la norma de la sociedad, el individuo que incumple será sancionado por su violación. Aquí como ejemplo, pues les pongo que en caso de cometer un delito, su sanción será una pena según lo estipulado por nuestro Código Penal. Como tercera característica, podemos hablar de que es uniformador. Esto en sí porque el control social pues busca lograr la uniformidad de la conducta colectiva, es decir, que actúen conforme a las normas establecidas. Si nos damos cuenta, pues las características van de la mano, porque necesitamos que
sepamos cuáles son las leyes para saber cuál va a ser la manera en cómo nosotros nos tenemos que conducir. También tenemos que saber cuáles son las leyes, conocerlas y saber cuáles son la consecuencia, ¿verdad? Y por lo mismo de que en sí el control social, eso es lo que busca, ¿verdad? De que nosotros podamos de una manera uniforme saber nuestra manera de actuar y de conducirnos en nuestro ámbito social. Como cuarta observación, podemos indicar que son relativas, pues las normas establecidas en una sociedad son adaptables a los cambios que se pueden dar en un futuro. Para cumplir su misión, también consiste en la modificación parcial de un artículo implementando nuevos agraviantes. Sabemos que nuestra sociedad es cambiante, ¿verdad? Sabemos que como seres humanos, pues no en todo momento actuamos de la misma manera, pero en sí nuestra sociedad, por lo mismo de que está en constante movimiento, en constante cambio, las normas también deben ir acorde a esos cambios, ¿verdad? Podemos hablar que existen modificaciones de manera positivas, porque es para poder, ahí sí que regular de una manera más correcta, ¿verdad? Los delitos, pero aquí en cuanto a las relativas de que son adaptables a los cambios, también nos podemos llevar sorpresas que no son tan agradables, entiéndase las decisiones que a veces toman nuestros representantes en el Congreso, ¿verdad? De que vienen y ellos comienzan a trabajar una iniciativa de ley, pero en beneficio a ellos. Entonces ahí tal vez ya la modificación pues ya no es tan favorable a la sociedad, sino que es favorable a ellos como funcionarios públicos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, licenciada. Gracias. Y como consecuencia pues tenemos un grado de aceptación. Para que los integrantes de una sociedad se sientan obligados a respetar las normas de control social, no basta el temor de ser sancionados o castigados. Es necesario que exista el convencimiento de que dichas normas merecen ser acatadas, bien sea por su utilidad, por su justicia, por su adecuación a las expectativas sociales. Continuando con nuestro, con nuestro tema, con nuestra clase, podemos hablar de los tipos de control social y aquí podemos hacer mención de 4 de ellos. Primero tenemos el control social informal. Es aquel control no institucionalizado en donde el sistema normativo está conformado por los usos, las costumbres y las tradiciones. Aquí en el control social informal, pues comprende la familia, la educación, la sociedad, los castigos o sanciones que se llegan a tomar. Y yo como ejemplo pongo que los padres, ¿verdad? Son personas que pueden poner una sanción en la familia, porque ellos son nuestra autoridad superior, ¿verdad? Quiero que alguno de ustedes me pueda compartir algún ejemplo que ustedes consideren que sea de control social informal, tomando en cuenta los ámbitos que comprende este. ¿Los escucho? Levanten la mano. Corina. Se podría decir también como los requisitos y normas de la universidad y de las clases en sí. Sí puede ser porque está en el ámbito de educación. Muchísimas gracias, Corina. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Que me levante la mano. Jorge. Buenas noches, Vic. La religión. La También, religión. sí, también puede ser la religión, porque ahí sí que nuestro comportamiento es conforme nuestras creencias, ¿verdad? Pero también lo que para la iglesia a la cual asistimos o nos congregamos, pues está correcto o incorrecto. Muchísimas gracias, Jorge y Corina. Luego tenemos el control social formal. Aquí el control social pues se implementa a través de los estatutos, las leyes, las regulaciones contra las conductas no deseadas. Dichas medidas son respaldadas por el gobierno y otras instituciones por medio explícitamente coactivos, que van desde las sanciones hasta el encarcelamiento.
Y aquí, como ejemplo, yo les indico, ¿verdad?, de la creación de nuevos delitos y la sanción por cometerlos. En cuanto al control social, pues todas las normas tienen una consecuencia, pero en sí, nuestro mayor normativo, ¿verdad? Nuestro soporte, más que todo, es el Código Penal y el Código Procesal Penal. ¿Vamos bien acá? Sí, licenciada. Sí, gracias. De acuerdo. Como tercer control social tenemos el persuasivo. Básicamente, el persuasivo pues trata de persuadir o convencer por distintos medios a los integrantes del grupo para que actúen conforme a las normas del mismo. Como ejemplo, les comento el movimiento cívico, ¿verdad? Como pues sabemos, pues cada 4 años tenemos este tipo de eventualidad en donde los partidos políticos pues ya comienzan a buscar a personas para que puedan formar parte de este partido, también para que puedan no solo pues asistir a las reuniones, sino que también puedan empadronarse para que al momento de los intentan persuadir y convencer a través de las charlas que ellos dan, ¿verdad? A través de desayunos, almuerzos, actividades en las distintas áreas del país, pero es una manera de persuadirlos para que las personas puedan actuar conforme su plan de gobierno que están próximos a implementar. Y como cuarto control social tenemos el coactivo. En sí el coactivo no es más que el derecho mismo, por cuanto se produce una violación de las normas jurídicas, pues aquí se cuenta con el apoyo de la fuerza coactiva del Estado para exigir su cumplimiento. Continuando, podemos hablar de la sociología del control social. La sociología del control social está íntimamente relacionada con la sociología jurídica, debido a que la norma es la que determinará su existencia y funcionamiento. Muñoz Conde nos indica que es la condición básica de la vida social, pues a través de él, este se asegura el cumplimiento a las expectativas de conducta y los intereses contenidos en las normas que rigen la convivencia, confirmándolas y estabilizándolas en caso de incumplimiento con la respectiva sanción impuesta en una determinada forma o procedimiento. También Héctor Fix Fierro nos indica, ¿verdad?, que se entiende como control social al conjunto de fuerzas sociales que pueden orientar a una sociedad hacia un ideal valorado en una idea que no se reduce a los mecanismos de amenaza y uso de la fuerza para lograr la conformidad de los comportamientos. Bajo esa perspectiva, una sociedad cuya organización se basa en buena medida en la amenaza o el uso de la fuerza en realidad carece de un control social. Sin embargo, en toda sociedad se necesitan mecanismos directos de coerción, pero estos serán efectivos si están enmarcados en un sistema de normas con altos niveles de legitimidad social. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, licenciada. Muy bien. Para ello tenemos el tipo de participación, ¿verdad? En cuanto a la sociología del control social, por supuesto que lo más importante, si bien es la manera en cómo el ser humano debe comportarse, también es la participación de la sociedad para lograr este control social. Para ello tenemos la participación comunitaria, pues aquí las comunidades pueden participar, por ejemplo, en la pavimentación de una vía o la construcción de una escuela. Y de esta manera, mediante procesos de movilización y organización, se convierten en protagonistas de su propio desarrollo. También tenemos la participación ciudadana. Aquí las comunidades pueden decidir, por ejemplo, y mediante consulta popular, algo muy importante en las comunidades, ¿verdad? Que son las consultas populares. A través de la participación ciudadana, ellos pueden decidir el cambio de nombre de un municipio o la revocatoria de mandato para cambiar un alcalde. Solo permítanme un segundito, por favor. Bueno.
Como tercer tipo de participación social, perdón, como tercer tipo de participación tenemos la social. Aquí los ciudadanos pueden organizarse por sectores y por afinidad de intereses para participar activamente en su defensa y en los asuntos propios del grupo. Por ejemplo, las madres comunitarias, los clubs deportivos, los comités de seguridad, los voluntariados en salud, las organizaciones culturales y las ecologistas. Y como cuarto tipo de participación tenemos la política, que es la que estábamos hablando hace un momento, ¿verdad? El movimiento cívico, pero en sí la participación política, pues aquí todos los ciudadanos mediante el voto tienen derecho a elegir y ser electos para cargos como alcaldes, gobernadores, presidentes, concejales, diputados, perdón, entre otros. Además, tienen derecho a organizar y participar en movimientos y partidos políticos y a usar los mecanismos de participación regulados por la Constitución y las leyes conexas. También en cuanto a este control social, pues existen dos teorías. Una está la teoría del consenso. Aquí se considera la sociedad como un conjunto de elementos en equilibrio y los sistemas sociales y comportamientos que se integran en el todo social. Básicamente la función del derecho o el derecho es considerado como un recurso que mantiene el equilibrio social para lograr esta teoría, ¿verdad? Y también tenemos, por otro lado, la teoría del conflicto. Cuando hablamos de la teoría del conflicto, pues ese todo social se sostiene por la dominación de un grupo social sobre otros. Y aquí la función del derecho en sí es justificar esa dominación, pero siempre tomando en cuenta que se debe mantener ese equilibrio social entre ambas teorías. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Observación? Todo claro, licenciada. Muy bien, gracias. Luego tenemos el control social como norma. Aquí es para nosotros como estudiantes de derecho, ¿verdad? Pues sabemos que el derecho es probablemente el instrumento más importante de control social, el que aparece claramente como tal y se provee de una serie de elementos adecuados para dirigir y orientar el comportamiento social. Edward Ross nos indica que el derecho es una forma altamente especificada de control social en una sociedad organizada y políticamente desarrollada. Entre sus características podemos hacer mención de 5 de ellas. Las características de la norma como mecanismo de control social. Primero, pues tenemos la certeza. En sí, el derecho se caracteriza por su certeza en la fijación de los modelos de comportamiento. También tenemos la exigibilidad, pues también es la norma jurídica lo más exigible, pues se caracteriza por tener órganos de poder, régimen sancionatorio e instituciones que velan por su protección. Como tercera característica tenemos la generalidad. Aquí el derecho crea modelos generales de comportamiento, puesto que la norma de derecho afecta cuestiones importantes que originan conflictos en la sociedad. También tenemos como cuarta característica la expansionabilidad. Y aquí básicamente es la veracidad de las normas jurídicas, pues estas hacen que cada vez sean menores las zonas de anomia jurídica, logrando así un estado menor de desorganización social. Y como quinta característica tenemos la uniformidad, que esta es consecuencia de la capacidad expansiva. Recordemos que en sí el derecho nos va a indicar a nosotros, si nosotros sabemos cuáles son nuestras normas, obviamente pues como estudiantes de derecho siempre tenemos que estar pendientes de lo que les comentaba al principio, de cuáles son también aquellos artículos que han sido modificados, que han sido también suprimidos, porque esto nos va a permitir a nosotros tener un mayor conocimiento de las normas, pero en sí nos va a permitir poder aplicar estas 5 características en cuanto a la norma como un control social. Seguidamente tenemos los roles en la sociedad como un control social.
Y aquí básicamente podemos mencionar el rol del abogado, el rol del juzgador y el rol de la Policía Nacional Civil, que es para lo cual vamos a utilizar nuestras leyes. Entonces, por favor, necesito que nos ubiquemos en la ley del organismo judicial, en su artículo 197, por favor. 196, perdón. ¿Me pueden apoyar a leer, por favor? ¿Alguien que levante la mano? Baltasar, adelante. 196, por favor. Calidad de abogado. Para ejercer la profesión de abogado, Perdón, Baltasar, fíjese que le escucho a lo lejos, pero no sé si es mi audio o los demás compañeros también lo escuchan de esa manera. ¿se escucha mejor? Intentemos, por favor. Calidad de abogado. Para ejercer la profesión de abogado se requiere el título correspondiente, ser colegiado activo, estar inscrito en el registro de abogados que se lleva en la Corte Suprema de Justicia, estar en el goce de derechos ciudadanos y no tener vigente ninguna clase de suspensión, ninguna autoridad judicial administrativa o de otra índole puede limitar el ejercicio de la profesión de abogado, salvo que esté fundada en ley. Muchísimas gracias, Baltasar. Por favor, artículo 197. ¿Y otro compañero? ¿Compañera? Artículo 197. Gracias, Corina. Actuación de los abogados. Las demandas, peticiones y memoriales que se presenten a los tribunales de justicia deberán ser respaldados con la firma y sello de abogado colegiado, y sin ese requisito no se dará curso a ninguna gestión. El abogado es responsable del fondo y de la forma de los escritos que autorice con su firma. No es necesaria la intervención de un abogado en los asuntos verbales de que conozcan los juzgados menores, en las gestiones del Ministerio Público, cuando el cargo no esté servido por profesional y en los demás casos previstos por otras leyes. Muchísimas gracias. 198, por favor. Giovanni. Artículo 198. Derechos de los abogados. Los tribunales y jueces dejarán a los abogados en la justa libertad que deben tener para sostener por escrito y de palabra los derechos de sus clientes. Los abogados deben proceder con arreglo a las leyes y con el respeto debido a los tribunales y autoridades. Serán citados por estas con el decoro correspondiente y no se les interrumpirá. Él desconcertará cuando hablen en estrados, ni se coartará directa ni indirectamente el libre desempeño de su alta investidura. E igual trato deberán darle las autoridades, funcionarios y empleados de la administración pública de cualquier jerarquía. Los tribunales darán a los abogados el trato respetuoso inherente a su investidura. Muchísimas gracias, Giovanni. Artículo 199, por favor. Adelante, Sergio. Artículo 199. Impedimentos. No podrán actuar como abogados. Literal A, los incapacitados. Literal B, quienes tengan auto de prisión o condena pendiente por el tiempo fijado en la sentencia respectiva. Sin embargo, podrán hacerlo quienes se encontraren en libertad en cualquiera de los casos que determina la ley. Literal C, quienes no pueden ser mandatarios judiciales, salvo el caso de que actúen en caso propio, de su cónyuge, de su conviviente, cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo, o de sus hijos menores de edad. Literal D, quienes hubieran sido declarados inhábiles de conformidad con la ley. Literal E, los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y legislativo, con excepción de los que ejercen docencia o desempeñan cualquier cargo que no sea de tiempo completo. Los diputados del Congreso de la República no están comprendidos en esta prohibición. Literal F,
Los funcionarios y empleados públicos que laboren a tiempo completo que han sido nombrados precisamente para actuar como abogados solo podrán hacerlo para la dependencia en la que presten sus servicios. Gracias, Sergio. Artículo 200, por favor. César, y el 201, Luis, por favor. Artículo 200. Obligaciones. Son obligaciones de los abogados. A. Guardar lealtad procesal a las partes y al tribunal. Comportarse en su conducta pública y profesional con decencia, honorabilidad y decoro. Su vida privada debe ser compatible con tales calificaciones. B. Alegar por escrito o de palabra sin faltar a la verdad de los hechos ni contra las disposiciones legales. C. Defender gratuitamente a los declarados pobres y a los procesados que no nombren defensor. Los jueces cuidarán de distribuir equitativamente entre los abogados de su jurisdicción la defensa de los pobres y tienen facultad para imponer a aquellos multas de 5 a 25 quetzales cuando sin justa causa no cumplan su deber. Gracias. Adelante, Luis, por favor, el artículo 201 de la ley del organismo judicial. Artículo 201. Prohibiciones. Es prohibido a los abogados a actuar en los juicios en que el juez tuviera que excusarse o pudiera ser recusado a causa de la intervención del profesional. B. Invocar leyes supuestas o truncadas. C. Revelar el secreto de su cliente. D. Abandonar sin justa causa los asuntos que hubiere comenzado a defender. E. Interrumpir el discurso o declaración de la parte contraria o de su abogado. F. Exigir a su cliente honorarios mayores que los concertados o los que fijan los aranceles. G. Defender a una parte después de haber principiado la defensa de la otra en el mismo asunto. H. Suprimido por el artículo 36 del decreto 6490 el 31 de diciembre de 1990. I. Faltar al cumplimiento de las demás obligaciones que prescriben las leyes y reglamentos. Los tribunales están obligados a proceder conforme a esta ley en los casos de infracción de este artículo. Muchísimas gracias, Luis. Ahora bien, vamos a ir al artículo 66, siempre de la misma ley, para poder leer acerca del rol del juzgador. Por favor, artículo 66, que lo tenga listo, me pueden leerlo, por favor. ¿Los escucho? Artículo 66. Facultades generales. Gracias, Luis. Solo me gustaría que participara alguien más. Gracias, Luis. Muy amable. Gracias, gracias. Permítanme. Adelante, por favor. Mardoqueo. Muchas gracias, Luis, nuevamente. Artículo 66. Facultades generales. Los jueces tienen facultad A. De compeler y apremiar por los medios legales a cualquier persona para que esté a derecho. B. Para devolver sin providencia alguna y con solo la razón circunstanciada del secretario, los escritos contrarios a la decencia, a la respetabilidad de las leyes y de las autoridades, o que contengan palabras o frases injuriosas, aunque aparezcan tachadas sin perjuicio de las responsabilidades en que incurre tanto el litigante como el abogado que auxilia. También serán devueltos a la misma forma los escritos en los que figuren mandatarios o abogados cuya intervención sea motivo de que el juez o la mayoría de magistrados que integran un tribunal colegiado
tengan que excusarse o puedan ser recusados, salvo que el juez o magistrado entre a conocer del negocio cuando ya estuviera actuando en él. El abogado o mandatario, caso en que la excusa o recusación serán tramitados como corresponde. Contra esa devolución, el interesado podrá acudir en queja al tribunal inmediato superior dentro del tercer día, acompañando el escrito de mérito. C. Para rechazar de plano, bajo su estricta responsabilidad, los recursos o incidentes notoriamente frívolos o improcedentes, los recursos extemporáneos y las excepciones previas extemporáneas, sin necesidad de formar artículo o hacerlo saber a la otra parte. La resolución deberá ser razonada, pero apelable, y si el Tribunal Superior confirma lo resuelto, impondrá al abogado auxiliante una multa entre 500 a 1000 quetzales. En estos casos, la apelación no tendrá efectos suspensivos y el asunto continuará su trámite hasta que se encuentre en estado de resolver en definitiva, momento en el que se esperará la resolución de la apelación. El tribunal que conozca en grado lo hará con base en copia de las actuaciones certificadas por la secretaría respectiva. En los procesos de ejecución tendrán facultad para tramitar y aprobar nuevas liquidaciones por capital, intereses, gastos y costas si han transcurrido 6 meses o más desde que se presentó la anterior liquidación y esta no ha quedado firme por incidentes, nulidades o recursos presentados por los demandados que han impedido o demorado la aprobación de la liquidación anterior, con el propósito de que las nuevas liquidaciones abarquen los intereses, gastos y costas ocasionados por las demoras. D. Para mantener el orden y la disciplina de sus subalternos, distribuyendo dentro de ellos el trabajo en la forma más eficiente, así como para imponerles las sanciones que establezca la ley. E. Para procurar de oficio o a petición de parte dentro del proceso o a... Poner doble llave, ¿verdad? Ahí pones doble. Solo cuidado con sus micrófonos, por favor. ¿Continúo? Sí, por favor. Para procurar de oficio o a petición de parte dentro del proceso o antes de que se inicie el mismo, el avenimiento de las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Lo anterior es sin perjuicio de las funciones que corresponden a los centros de mediación creados o reconocidos por la Corte Suprema de Justicia. En ningún caso, lo actuado por los jueces en su función conciliadora constituirá impedimento o causal de excusa. En lo penal se estará a lo que dispongan las leyes de la materia. En todo caso, las actas de conciliación levantadas ante un juez constituirán título ejecutivo para las partes asignatarias, en lo que a cada quien le corresponda. Muchísimas gracias. Ahora bien, el artículo 68, por favor, obligaciones personales de los jueces. Obligaciones personales de los jueces. Los jueces recibirán por sí todas las declaraciones y presidirán todos los actos de prueba. El secretario oficial que los practiquen será solidariamente responsable con el juez o magistrado del contenido de los mismos, a cuyo efecto en el acta deberá consignarse su nombre. El presidente de la Corte Suprema de Justicia podrá delegar esta función en uno de los magistrados del tribunal, de preferencia que pertenezca a la Cámara que conozca el asunto. Los jueces están obligados a leer y estudiar las actuaciones por sí mismos y son responsables de los daños que causen por omisión, ignorancia o negligencia.
Muchísimas gracias, Jorge. ¿Ustedes consideran que en sí, en nuestro país, el rol del juzgador en cuanto al control social se respeta o en su mayoría de veces, o a veces el juzgador pues tiende a incurrir en error, ¿verdad? O tal vez en abuso de autoridad, o creen que todo bien? Quiero escuchar sus opiniones respecto al rol del juzgador en nuestro país respecto al control social. ¿Los escucho? ¿Alguien que desee comentar? Gabriela, adelante. Buenas noches, Lick. Pues yo considero, Perdón, Gabriela, no le logré escuchar. ¿Me indicaba? perdón. Yo considero que no podemos generalizar, pero en su mayoría creo que lastimosamente nuestra justicia, y hablo no solo por Guatemala, sino por América Latina, hay mucha corrupción, ¿verdad? Entonces, yo sé que no se puede generalizar, pero también considero que hay jueces que sí actúan en base a la justicia, pero hay muchos otros que no. Y casos podríamos ejemplificar cuántas veces con los expresidentes, ¿verdad? O sea, se tarda mucho para juzgarlos, para dictar sentencias, etcétera, etcétera. Y entiendo que hay muchas cosas de por medio, pero la justicia no debería de ser así, ¿verdad? Versus tal vez otras personas que son civiles comunes y si se les juzga más rápido y así, pero sí hay muchos jueces también que han sido ejemplos donde sí han actuado bien, ¿verdad? Y han juzgado, pero creo que en su mayoría sí hay como mucha corrupción y no se cumple como debiese ser ese rol. Muchísimas gracias, Gaby, por su aportación y por su opinión muy acertada. Ahora bien, nos vamos a trasladar, por favor, al decreto número 1197. Vi que Brian hizo el favor de compartirlo en el chat. Muchísimas gracias. Y por favor, ubiquémonos en el artículo 2. Alguien que me apoye en leerlo, por favor, para poder ver el rol de la Policía Nacional Civil. Adelante. Vamos a ver. Cecia y José Duarte, por favor, me apoya con el 10 seguido de Cecia. Adelante, Cecia, por favor. Gracias, licenciada. Artículo 2. La Policía Nacional Civil es una institución profesional armada, ajena a toda actividad política. Su organización es de naturaleza jerárquica y su funcionamiento se rige por las más estrictas disciplinas. La Policía Nacional Civil ejerce sus funciones durante las 24 horas del día en todo el territorio de la República. Para efectos de su operatividad estará dividida en distritos y su número y demarcación serán fijados por su dirección general. Está integrada por los miembros de la carrera policial y de la carrera administrativa. En el reclutamiento, selección, capacitación y despliegue de su personal debe tenerse presente el carácter multitécnico y pluricultural de Guatemala. Muchísimas gracias. Ahora, César, por favor, el artículo 10. Bueno, o alguien más que me apoye en leer el artículo 10, por favor. Artículo 10. Para el cumplimiento de su misión, la Policía Nacional Civil desempeñará las siguientes funciones. A. Por iniciativa propia, por denuncia o por orden del Ministerio Público. 1. Investigar los hechos punibles, perseguibles de oficio e impedir que estos sean llevados a consecuencias ulteriores.
2. Reunir los elementos de investigación útiles para dar base a la acusación en proceso penal. B. Auxiliar y proteger a las personas y velar por la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa. C. Mantener y restablecer en su caso el orden y seguridad pública. D. Prevenir la comisión de hechos delictivos e impedir que estos sean llevados a consecuencias ulteriores. E. Aprehender a las personas por orden judicial o en los casos de flagrante delito y ponerlas a disposición de las autoridades competentes dentro del plazo legal. F. Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para la seguridad pública, estudiar, planificar y ejecutar métodos y técnicas de prevención y combate de la delincuencia y requerir directamente a los señores jueces, en casos de extrema urgencia, la realización de actos jurisdiccionales determinados con noticia inmediata al Ministerio Público. G. Colaborar con los servicios de protección civil en los casos de grave riesgo, catástrofes y calamidad pública en los términos establecidos en la ley. H. Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, ejecutando órdenes que reciba de las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. Y prevenir, investigar y perseguir los delitos tipificados en las leyes vigentes del país. J. Colaborar y prestar auxilio a las fuerzas de seguridad civil de otros países, conforme a lo establecido en los tratados o acuerdos internacionales de los que Guatemala sea parte o haya suscrito. K. Controlar a las empresas y entidades que presten servicios privados de seguridad, registrar y autorizar y controlar su personal, medios y actuaciones. L. Coordinar y regular todo lo relativo a las obligaciones del Departamento de Tránsito, establecidas en la ley de la materia. M. Organizar y mantener en todo el territorio nacional el archivo de identificación personal y antecedentes policiales. N. Atender los requerimientos que, dentro de los límites legales, reciban del organismo judicial, Ministerio Público y demás entidades competentes. Ñ. Promover la corresponsabilidad y participación de la población en la lucha contra la delincuencia o las demás que designa la ley. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Y por último, vamos a leer el artículo 11, siempre de la misma ley, por favor, que alguien me apoye. Artículo 11. La actuación de la Policía Nacional Civil se adecuará a los principios básicos contenidos en la presente ley, con especial atención a las exigencias de los derechos humanos y a su condición de servicio público esencial. Muy bien. Permítame solo, María José, para no dejarla con la mano levantada, me puede apoyar. Vamos a leer el artículo también 12, por favor. Gracias, Blanca. Está bien, licenciada. Gracias. Artículo 12. Son los principios básicos de actuación de los miembros de la Policía Nacional Civil los siguientes. 1. Adecuación al ordenamiento jurídico. A. Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución Política de la República de Guatemala, a los derechos humanos individuales y sí, ordenamiento jurídico en general. B. Actuar con absoluta neutralidad política e imparcialidad y sin discriminación alguna, por alguna razón de religión, sexo, edad, color, idioma, origen, nacionalidad, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social o opinión. C. Actuar con integridad y dignidad, abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse a él resueltamente. D. Sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y su coordinación. En ningún caso el principio de obediencia podrá amparar órdenes que entrañen en ejecución de actos de manifestantes, constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes. E. Colaborar pronto y cumplidamente con la administración de justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la ley. 2. Relaciones con la comunidad. A. Evitar el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria. B. Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con la población a la que auxiliaran y protegeran, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueran requeridos para ello, informándola
acerca de causas y limitaciones de su intervención. C. Actuar con el ejercicio de sus funciones en la educación, con la decisión necesaria y sin demora cuando de ello depende evitar un daño grave, inmediato o irreparable, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. 3. Tratamiento de los detenidos. A. Identificarse debidamente como miembro de la Policía Nacional Civil en el momento de efectuar una detención. B. Velar por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o se encuentren bajo custodia y respetar su honor y dignidad, debiendo indicarles los motivos de su actuación. C. Dar cumplimiento y observar con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico cuando la proceda a la detención de una persona. 4. Dedicación profesional. Llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre en las defensas de la ley y de la seguridad pública. 5. Secreto profesional. Guardar riguroso secreto profesional de todas las informaciones que conozcan o obtengan por razón o ocasión del desempeño de sus funciones. No estarán obligados a revelar las fuentes de información, salvo el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la ley les impongan actuar de otra manera. Muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias a los compañeros que me apoyaron también en leer los artículos anteriores y nuevamente al compañero Joshua por compartirnos la ley por medio del chat. Ahora bien, ¿ustedes consideran, y creo que en nuestro país lamentablemente tenemos un poco de problema con la Policía Nacional Civil, por lo mismo de que ellos, de cierta manera, pues al momento de tener que venir y indicarles a la persona cuál es el motivo de su detención, no lo hacen de una manera correcta. No sé si han tenido la oportunidad de leer las noticias o de verlas en las redes sociales, en donde muchas veces los oficiales, ¿verdad?, vienen y abusan de su autoridad para aprender a las personas de una manera indebida. No sé si, si ustedes desean pues opinar al respecto, si han tenido la oportunidad también de leer alguna noticia en particular y también me gustaría escucharlos, ¿verdad?, respecto a este extremo en cuanto a nuestro problema que nosotros actualmente pues tenemos siempre con la Policía Nacional. Jorge, ¿lo escucho? Hola, buenas noches. Fíjese que mi opinión sería de que el trabajo de un policía es bien difícil, es complicado, corre riesgos y aparte no se le dan las prestaciones, los beneficios que necesita y en las cabezas o en las dirigencias solo robar son, ¿verdad? Robar y corrupción sucia. Entonces lo que hacen ellos es que se les pega todas esas cosas y de ahí sacan como que dinero extra, ¿verdad? Como para compensar todo el maltrato y riesgo de su trabajo, ¿verdad? Gracias, Jorge Luis, por su comentario. ¿Alguien más desea hacer una aportación? Muy bien. Bueno. Y con ello, pues, doy por concluido nuestro tema. Permítanme un segundo, por favor. Muy bien. Bueno, entonces con ello vamos por concluido, ¿verdad?, nuestro tema respecto al control social y la utilidad del derecho. Muchísimas gracias por su participación. Solo permítanme un segundito, les voy a compartir el listado de asistencia para poder dejarlos descansar. ¿Lo pueden ver, por favor? También completar y enviar. Les agradezco mucho por haberse conectado. Nos vemos, primero Dios, el próximo viernes, porque recordemos que este viernes tienen examen. El próximo miércoles yo tengo que pasar examen extemporáneo y al día viernes pues ya nos vemos, primero Dios, de una manera regular. Cualquier duda, igual yo
estoy a la orden y cualquier información adicional yo con mucho gusto se las voy a compartir por medio de Classroom. Adelante, Caterina. Buenas noches, licenciada. Perdone, ¿le puedo enviar un correo